Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en uno de esos temas que, sinceramente, nos roban el aliento y nos hacen creer en la magia de las historias. Hoy vamos a desgranar un fenómeno que ha cautivado a millones, que resuena en nuestros corazones y que, creemos firmemente, posee ese ingrediente secreto que hace que una conexión sea inolvidable. Prepárense para un viaje al fascinante universo de ***, amor mágico, Mert y Afra, la conexión que enamora a todos ***. ¿Alguna vez se han detenido a pensar qué es lo que hace que ciertas parejas, ya sean personajes de ficción que amamos entrañablemente o personas reales que admiramos, parezcan emanar una luz propia? ¿Qué es esa chispa intangible, ese magnetismo que nos hace suspirar, a sentir con complicidad y, sobre todo, desear creer en la posibilidad del amor eterno, ese amor que parece desafiar el tiempo y la distancia? Pues bien, hoy vamos a desentrañar, pieza por pieza, el velo de esa magia que envuelve a Mert y Afra, analizando los matices que los han convertido en un referente de las relaciones perfectas en el imaginario colectivo. Y antes de que nos perdamos en la profundidad de su historia, quiero recordarles algo fundamental para que sigamos explorando juntos el vasto y maravilloso mundo del entretenimiento y las conexiones humanas. Suscríbanse a nuestro canal. Es un gesto que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y, lo más importante para ustedes, asegura que no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras, análisis de las parejas más icónicas, exploraciones de personajes o cualquier otra joya que descubramos. Es súper fácil, solo denle al botón rojo que ven abajo y, para que no se les escape ni una sola notificación, activen esa campanita. Así de sencillo. Ahora sí, pónganse cómodos, agárrense fuerte porque esto se pone, sin lugar a dudas, extraordinario. Vamos a empezar, como debe ser, por el principio. ¿Quiénes son exactamente Mert y Afra? Para aquellos que quizás aún no han tenido el placer de sumergirse por completo en las profundidades de su universo, permítanmelo presentarles. Mert es, sin duda, un personaje que irradia carisma. A menudo se le describe con un aire de misterio envolvente, casi como un enigma andante, pero bajo esa capa de enigmática presencia, reside un corazón de oro puro. Su complejidad es uno de sus grandes atractivos, no es un personaje plano, sino un ser humano con sus luces y sombras, lo que lo hace infinitamente más real y cercano. Por otro lado, tenemos a Afra, su contraparte, la pieza que completa su rompecabezas emocional. Afra es una figura que irradia una inteligencia aguda, una fortaleza que inspira y una dulzura conmovedora que complementa a la perfección la intensidad y a veces la impetuosidad de Mert. No es una damisela en apuros, sino una mujer con convicciones, con una visión clara de la vida y con la capacidad de sostenerse a sí misma, pero que encuentra en Mert un apoyo único y recíproco. Juntos, en las narrativas donde sus caminos se cruzan y se entrelazan, crean una dinámica de pareja que es, sencillamente, hipnotizante. No es solo una cuestión de que se gusten o se quieran en un nivel superficial, es la forma en que se entienden sin necesidad de palabras, la manera en que sus miradas se cruzan y parecen desvelar secretos profundos, pensamientos no expresados y sentimientos que van más allá de lo obvio. Piensen en esos momentos cruciales dentro de sus historias, esos puntos de inflexión donde sus conflictos internos o las adversidades externas se desvanecen o encuentran resolución porque confían el uno en el otro de una manera casi innata, instintiva. Esa es la base de su amor mágico. Lo primero, lo que salta a la vista y nos atrapa desde el primer instante, es la química. Y cuando digo química, quiero ser enfático. No me refiero únicamente a esa atracción física innegable que todos podemos percibir, esa energía eléctrica que emana de ellos cuando están cerca. Hablo de una conexión que trasciende lo carnal, que se adentra en planos mucho más profundos, en la resonancia de sus almas. Es esa sincronía perfecta que hace que sus diálogos fluyan con una naturalidad asombrosa. A veces sus conversaciones están cargadas de chispas de humor ingenioso, de esa complicidad que solo nace de conocerse a fondo, otras veces, la seriedad de sus palabras nos conmueve hasta las lágrimas, revelando las profundidades de sus emociones. Pero siempre, sin excepción, sus intercambios son genuinos, auténticos. Sus conversaciones no son meros intercambios de palabras vacías, sino diálogos que actúan como ventanas abiertas a sus pensamientos más íntimos, a sus miedos más profundos, a sus esperanzas más anheladas. Y nosotros, como espectadores o lectores, nos sentimos privilegiados, invitados a ser parte activa de ese viaje emocional, a compartir sus intimidades y a vibrar con cada etapa de su evolución. Es Abul.
Habilidad que se permiten mostrar el uno al otro, ese espacio seguro donde pueden ser completamente ellos mismos, sin juicios, sin máscaras, es absolutamente fundamental. Vemos como Mert, a pesar de su dureza aparente o de las corazas que ha construido, se derrite ante Afra, mostrando un lado tierno y protector que solo ella es capaz de despertar. Y a su vez vemos como Afra, con toda su fortaleza y su inteligencia, encuentra en Mert un refugio seguro, un puerto donde anclar sus tormentas, y un apoyo incondicional que la impulsa a seguir adelante. Otro pilar fundamental de su amor mágico es el respeto mutuo. En un mundo que, seamos sinceros, a menudo se ve envuelto en dramas innecesarios, en malentendidos triviales y en conflictos que podrían evitarse con un poco de empatía, la forma en que Mert y Afra se valoran el uno al otro es un verdadero soplo de aire fresco, un oasis en medio del desierto. Se escuchan activamente no solo con los oídos, sino con el corazón, incluso cuando sus opiniones difieren radicalmente. Reconocen y celebran las fortalezas del otro y, lo más importante, no se sienten amenazados por ellas, sino inspirados. Afra admira profundamente la inteligencia estratégica y la astucia de Mert, la forma en que aborda los problemas. Mientras tanto, Mert está cautivado por la perspicacia de Afra, su capacidad para ver más allá de lo aparente y su inagotable bondad. Esta admiración mutua no es algo superficial, crea una base sólida, un cimiento inquebrantable sobre el cual se construye su amor. No es un amor impulsivo, nacido de la pasión efímera o de la atracción momentánea, es un amor que se cultiva día a día, con actos conscientes de comprensión, de apoyo y de sacrificio. Y por supuesto, no podemos hablar de Mert y Afra sin hacer hincapié en la forma en que logran superar los obstáculos juntos. La vida, tanto dentro de las ficciones que nos cautivan como en nuestra propia realidad, rara vez es un camino de rosas sin espinas. Siempre hay desafíos, siempre surgen malentendidos, siempre existen presiones externas que amenazan con erosionar las relaciones. Pero lo que hace que su conexión sea tan especial, tan digna de admiración, es la unidad férrea con la que enfrentan estas adversidades. No se culpan mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles, no buscan culpables ni se esconden en la autocompasión. En lugar de eso, se unen, se convierten en un solo frente para encontrar soluciones. Esta capacidad de ser un equipo, de ver los problemas como desafíos a superar en conjunto, es lo que fortalece aún más su vínculo. Es esa sensación reconfortante, esa certeza inquebrantable de que, pase lo que pase, llueva o truene, siempre tendrán el uno al otro. Y eso, queridos amigos, es un tipo de seguridad, un tipo de amor que todos anhelamos profundamente en nuestros corazones. Además, hay un elemento casi místico, una aura de destino o, quizás, de una hermosa serendipia, en la forma en que sus caminos se cruzan. A menudo sus encuentros ocurren en circunstancias que parecen predestinadas, como si el universo mismo hubiera orquestado su unión para que sus almas se reconocieran mutuamente. No es una simple casualidad, sino una especie de alineación cósmica, un hilo invisible que los une de manera inquebrantable. Esta sensación de que estaban destinados a encontrarse, de que su unión era inevitable, añade una capa adicional de romanticismo y misticismo a su relación, haciendo que su amor mágico sea aún más cautivador y fascinante. La idea de que dos personas están hechas la una para la otra, de que existe un alma gemela esperándonos, resuena profundamente en la psique humana, y Mert y Afra encarnan esa fantasía de una manera increíblemente convincente y creíble. Y no olvidemos los detalles pequeños, esos matices que a menudo pasan desapercibidos pero que son los verdaderos constructores de una relación sólida. La forma en que Mert, con una simple mirada, parece leer la mente de Afra, anticipando sus pensamientos y sentimientos. La manera en que Afra sabe exactamente qué palabras decir, con la entonación perfecta, para calmar a Mert en sus momentos de mayor estrés o duda. Estos gestos, aparentemente insignificantes en el gran esquema de las cosas, son los hilos invisibles que tejen el delicado y resistente tejido de su relación. No son solo los grandes gestos románticos, las declaraciones apasionadas o las escenas cinematográficas, es la constancia del cuidado, la atención diaria, la presencia silenciosa pero poderosa en los momentos cotidianos lo que realmente enamora a todos, lo que nos hace suspirar de admiración. Es esa sensación de familiaridad profunda, de comodidad absoluta, que desarrollan, donde se sienten completamente ellos mismos, sin pretensiones, sin miedos, cuando están juntos. La evolución de su relación es también un factor clave e indispensable. No los vemos estancados en un punto fijo, repitiendo los mismos patrones. Al contrario, somos testigos de su crecimiento constante,
Mo aprenden el uno del otro, de cómo sus personalidades se entrelazan y se complementan de maneras inesperadas y maravillosas. Los conflictos que enfrentan no solo los ponen a prueba, sino que también los moldean, los refinan, haciendo que su amor sea más fuerte, más profundo y más resiliente con el paso del tiempo. Esta progresión natural, esta evolución realista a pesar de la fantasía inherente a sus historias, es lo que los hace tan cercanos, tan creíbles y tan admirables para nosotros. Y por último, pero quizás lo más importante, no podemos olvidar el poderoso factor de la esperanza que Mert y Afra transmiten. En un mundo que a menudo puede parecer cínico, desilusionado y escéptico sobre la posibilidad del amor verdadero, Mert y Afra nos recuerdan, con su ejemplo, que el amor genuino existe. Que las conexiones profundas, esas que trascienden la superficie, son posibles. Y que vale la pena luchar por ellas, invertir en ellas, nutrirlas con paciencia y dedicación. Son un faro de positividad, un estandarte de romanticismo que inspira a sus seguidores, a cada uno de nosotros, a creer en nuestro propio potencial de amor, a abrir nuestros corazones a la posibilidad de encontrar esa conexión mágica. Nos demuestran de manera contundente que el amor no tiene por qué ser complicado, doloroso o un campo de batalla constante, puede ser una fuerza hermosa y poderosa que nos eleva, nos transforma y nos hace mejores personas. En resumen, la magia que envuelve a Mert y Afra no es un solo ingrediente secreto, sino una deliciosa y compleja mezcla de elementos que trabajan en perfecta armonía, una química innegable que electriza el aire, un respeto profundo y sincero que valida al otro, una comprensión mutua que va más allá de las palabras, la admirable capacidad de superar cualquier obstáculo juntos, un toque de destino o de esa hermosa casualidad que el universo nos regala, los pequeños pero significativos gestos de amor cotidiano, su evolución constante y por encima de todo, la poderosa e inspiradora esperanza que transmiten. Son, en esencia, el epítome de una conexión que va más allá de lo superficial, una unión de almas que resuena profundamente en todos nosotros, recordándonos la belleza y la fuerza del amor verdadero. Nos demuestran, sin lugar a dudas, que el amor, cuando es auténtico y profundo, tiene el poder de transformar vidas, de sanar heridas y de enamorar a todos aquellos que tienen la inmensa suerte de presenciarlo. Y con esto llegamos al final de nuestro fascinante viaje de hoy, explorando las profundidades del amor mágico de Mert y Afra. Espero, de todo corazón, que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un verdadero placer desgranar con ustedes los intrincados hilos que componen la magia de su conexión, descubriendo los elementos que la hacen tan especial, tan cautivadora y tan universalmente admirada. Muchísimas gracias de verdad por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos que les sea útil, interesante y sobre todo, inspirador. Significa el mundo para nosotros. Ahora, y esto es muy importante para mí, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Mert y Afra? ¿Hay alguna escena en particular, alguna frase, algún momento que los haya marcado especialmente y que quieran compartir con la comunidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Ese pequeño gesto nos ayuda un montón a posicionar nuestros vídeos y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta conversación sobre el amor, sobre las conexiones humanas y sobre las historias que nos inspiran. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y son nuevos por aquí, suscríbanse a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del cine, las series y las reflexiones sobre lo que nos mueve como seres humanos. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y mantengan viva la magia. Adiós.